Domingo 9 de agosto del año 2026. Hoy vamos a tocar el tema de Jehová Jireh, parte 7. Nuestro subtítulo es Shalom, es decir, el tema de esta mañana es Shalom. Inclinemos nuestros rostros para orar antes de leer la palabra. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, a ti nos entregamos para que tú, como el alfarero, tome, Señor, el barro de nuestra existencia y lo moldees a la imagen de tu amado Hijo. Obra en nosotros tu perfecta obra, Señor. Permítenos estar en aquel día para encontrarnos contigo en los aires. Háblanos, Señor, porque lo necesitamos. Toma este vaso de barro indigno y habla tus palabras a tu pueblo, Señor. Edifícanos en esa palabra, fórmanos y transfórmanos en ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Nuestro texto base, Génesis 22:14, dice así: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y Juan 14:27, para tener un contexto: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios bendiga su palabra. Vamos a continuar. Primero que nada, lo que hemos establecido en los estudios anteriores, la conclusión a la que podemos llegar es que Dios se ha provisto en Jesucristo todo requisito que su perfección nos ha exigido, toda condición, toda obediencia demandada por Dios, de tal manera que en Él, en Cristo, todo está satisfecho, para que nosotros seamos oídos y aceptados en nuestras peticiones. Es decir, cuando nos presentamos en oración ante el Padre, cuando nos presentamos en oración ante el trono de la gracia, estamos confiados, como siempre decimos, en los méritos de Cristo. Pero eso significa que debemos entender y debemos creer de que al venir en su nombre no hay carencia en nosotros, estamos completos, que toda obediencia que alguna vez Dios ha requerido, cada cosa que Dios habría exigido para ser escuchados, ya la hemos cumplido en Cristo. Porque según 2 Corintios 5:21, Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Justicia significa, pues, obediencia. De todo hemos obedecido en Cristo. Es decir, Jesucristo obedeció toda la ley, cumplió todo el pacto de la ley y nos dio eso por gracia, lo puso en nosotros. Se llama el mérito imputado. Bien, ahora, ¿qué nos toca? Continúo leyendo. Igualmente, reconoce tu posición en Cristo. Estás en perfección, estás completo, has cumplido en Él todo requisito y eres por definición exacta, completamente libre de toda incredulidad. Y la fe que tienes, la fe de Jesucristo para creer en su obra, esa es la fe que compra toda bendición en los cielos y en la tierra. Recordemos que según 1 de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú has vencido al mundo. Es decir, has derrotado toda tentación, todo lo que haya sobre el mundo ha sido derrotado porque tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la fe victoriosa. Y nuestra fe es la fe de Jesucristo. Es decir, no estamos confiando en nuestra capacidad de creer, sino confiamos en la capacidad de creer de Jesucristo. Nuestra fe está en Él, es la fe de Él. Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido.
no tenemos fe en el poder de la fe, no tenemos fe en el poder de nuestra concentración mental o cualquier cosa, sino que nuestra fe es la fe de Jesucristo. Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Él cumplirá su palabra, no porque se la pedimos, sino porque en su nombre, al hacer la petición en su nombre, Él se ha comprometido a cumplir su palabra. Eso es independientemente de nuestra capacidad de creer, porque es la capacidad de creer de Él. Esa es la fe victoriosa de la cual habla la Biblia. Esa es la fe por la cual tenemos entrada al Padre, según Efesios 3:12. Tenemos entrada con confianza por medio de la fe de Él, dice el original griego. Entonces, en base a esto, desarrollamos nuestro tema, porque Dios ha provisto en Jesucristo todo lo que necesitamos. Por eso se dice Jehová Jireh. Él proveyó. Así como Dios proveyó un cordero para Isaac, para que sea sacrificado en su lugar, Dios proveyó en nosotros todo lo que necesitamos en Cristo. En Cristo, al creer en Él, que Él es nuestro Señor, Salvador y Redentor, entonces todo requisito que Dios requiere para contestar una oración o para salvación o para lo que fuera, ya está cumplido en Cristo y ha sido provisto para nosotros por gracia. Entonces ahora hablemos de paz, que es nuestro título, Shalom, paz. ¿Qué cosa es paz? Bueno, sabemos que paz es estar de acuerdo o estar en concierto con Dios. Es sonar en la misma melodía. Es pensar igual que Dios piensa. Es estar de acuerdo que si Dios dice algo, ese algo es completa y absolutamente la verdad. Enoc estuvo en paz con Dios. En Génesis capítulo 5, versículo 23 encontramos esto. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta descripción primera es clave. Caminó pues Enoc con Dios, porque el hecho de que Enoc haya caminado con Dios es el motivo por el cual Dios se lo llevó. En Amós capítulo 3, versículo 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, si Enoc pudo caminar con Dios, es porque él estaba de acuerdo con Dios. Y Dios, al percibir ese acuerdo, obviamente estamos bajo una situación en la cual Enoc vivía fuera del pacto de la ley. Entonces, Enoc estaba en la libertad de la promesa, de la gracia. Él caminó con Dios, estuvo de acuerdo con Dios. Entonces estaba en paz con Dios. Enoc creía la palabra de Dios, que era la verdad absoluta, totalmente. Incluso más allá de la realidad que podía percibir. Enoc creía lo que Dios decía, punto. Por eso Dios se lo llevó. Pero la palabra shalom, o sea, la palabra paz, contiene un significado más profundo para nosotros de lo que debería tener para Enoc. En Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si tenemos un mejor pacto basado sobre mejores promesas, entonces Jehová Jireh ha provisto una mejor condición que la que tenía Enoc bajo su dispensación. Enoc vivió bajo la dispensación de la conciencia, esperando la simiente de la mujer que le fue prometida a Eva. Nosotros vivimos bajo la dispensación de la gracia, la del Espíritu Santo, donde todo está cumplido y entregado. Entonces, tenemos una mejor paz, según la definición del nuevo pacto. Nuevo pacto tiene que ser sobre mejores promesas, un mejor pacto. Entonces, ¿cuál es esta mejor paz? Bueno, para esto entendamos qué significaba paz en el antiguo pacto y entonces lo que significa para nosotros en el nuevo pacto.
qué cosa es paz para nosotros. En Génesis 15:15 se dice, y vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. La primera mención de la palabra paz en la Biblia, la primera vez que Dios pronunció paz en la Escritura, está ligada a la muerte. Y tú vendrás a tus padres en paz. Pero no cualquier muerte, sino una muerte luego de haber cumplido el propósito de Dios, de haber llevado una vida plena. Abraham ha pasado por problemas, separaciones, guerras, expulsiones, pozos cavados, victoria espiritual, estuvo presente en lo de Sodoma, rescató a Lot en una guerra, lo botaron de ciertos reinos porque le dijeron ya, tú solo eres demasiado para esta ciudad, no vamos a poder sostenerte, vete de aquí. Varias veces le pasó eso a Abraham y él recorría la tierra como un peregrino. Y luego de todas esas cosas, cuando ya Dios le ratifica el pacto para el nacimiento de Isaac, le dice, te vas a morir. Pero luego de haber cumplido todo el propósito de Dios, y vas a morir en paz. Entonces entendemos esto de que paz no es ausencia de problemas, sino que es poder de Dios en todas las cosas. Es saber que Dios está contigo dentro de la batalla y también en los pastos de reposo y también está en los valles de la muerte. Dios, de acuerdo contigo para vencer siempre. No estás solo. Veamos, en Jueces capítulo 6, versículo 24, dice, y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Recordemos que este Gedeón estaba en medio de una, no ni siquiera era de una guerra, eran víctimas del constante ataque de Madián. Entonces Dios se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente, ve y con esta tu fuerza destruirás a Madián. Entonces, antes de cualquier cosa, antes de que se libre una batalla, antes de que Gedeón haga algo, primero derriba el altar a Baal que tenía su padre y edifica un altar a Jehová. Y llamó el nombre de ese altar Jehová Shalom. No había ganado una sola batalla, pero Jehová era su paz. Jehová era paz. Así que según el hebreo, paz también significa plenitud en toda circunstancia. Tener todo lo necesario para la batalla. Tener todo lo necesario para pasar la tormenta. Tener todo lo necesario para atravesar la muerte. Es seguridad en la guerra, en el caos, y seguridad en la victoria. Eso es paz. Es decir, David, por ejemplo, estaba en paz cuando fue a enfrentar al gigante. Él tenía seguridad en su corazón y se lo dijo, tú vienes contra mí con lanza, jabalina y me insultas en los nombres de tus dioses, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, hoy quitaré tu cabeza de tus hombros. Bien, así de simple. Este muchachito tenía tal seguridad porque él estaba ungido por el Espíritu. Él tenía todo lo que necesitaba. Quizá no tenía una lanza, no tenía una armadura, ni siquiera la sabía manejar, pero tenía todo lo que necesitaba. Él no estaba confiado en la honda ni en la piedra, estaba confiando en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que con esa ondita y con esa piedra fue tan preciso que derribó al gigante y luego con la misma espada del gigante le quitó la cabeza tal como había dicho. Desde ese tiempo lo que tú digas sucederá si crees en tu corazón. Bueno, entonces él tenía paz, estaba en Shalom, fue en paz a la guerra, atravesó la guerra en la paz y tomó la victoria en paz. Eso significa paz. Tú puedes tener problemas, pero tienes a Dios quien soluciona todos los problemas. Tú puedes estar en medio de una cosa, de un problema muy serio, pero en Cristo tú has cumplido todo requisito para calificar como justo y vencer en ese problema. Eso es lo que Jehová Jireh ha hecho por ti en Cristo.
tenemos todo lo que necesitamos para atravesar todas circunstancias. Bien, pero aquí, recuerden, es antiguo pacto. Aún en el antiguo pacto, David puede escribir, Jehová es presente ayuda en la tribulación. Allí en tu tribulación puedes tener paz porque Dios está dentro tuyo. Esa es promesa. Y es una promesa del antiguo pacto. Así que hoy tendremos eso y se le debe añadir algo mejor. Así que recapitulemos. Paz es estar de acuerdo con Dios. Paz es una vida plena, llena del cumplimiento del propósito de Dios para la vida. Paz es plenitud para atravesar la guerra y la tranquilidad sin ser movido ni derrotado. Pero Jesús dijo que Él nos daba una paz diferente. Es decir, a todo esto que ya es paz en el Antiguo Testamento se le tenía que añadir algo más grande de lo que había en el Antiguo Testamento. Y recuerden que el Antiguo Testamento no es una cosa tan simple. Vean, bajo la sangre de animales, Moisés abrió el Mar Rojo. Bajo sangre de animales, Josué detuvo el sol y la luna. Bajo la sangre de animales, en los huesos de un profeta muerto, Eliseo, resucitaron a alguien que acababa de morir. Es decir, si bajo la sangre de animales se podía tener tales maravillas y se podía tener esta paz que está demostrada en el Antiguo Testamento, todo esto que acabamos de hablar, Jesús dijo, la paz os dejo, es decir, una paz mayor. Mi paz os doy. No cualquier paz, es mi paz. Yo no os la doy como el mundo la da, así que tiene que ser algo diferente. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os doy. Veamos, esta paz debe ser algo más que solo vivir de acuerdo con Dios, más que plenitud en propósito y poder de Dios para victoria, más que cualquier otra cosa que nos sea dada. Esta paz tiene que ver con naturaleza. No solamente nos dio un estar de acuerdo, es decir, saber lo mismo, o pensar lo mismo que Dios, porque tenemos la mente de Cristo. La paz de Jesucristo está en que nos dio de su misma naturaleza y nos hizo copartícipes de su herencia. Nos hizo, como él dijo, dioses. Así, el acuerdo va más allá de la sola experiencia para volverse naturaleza. Es decir, Enoc caminó con Dios y tenía la experiencia de estar de acuerdo con Dios y caminar con él. ¿Ven? Pero en los símbolos, cuando Dios se lo llevó, Enoc pasó a ser como Dios. No igual, sino como. Hay una diferencia. Entonces, Jesús, en Juan 10:34, dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y se llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Ahora, por supuesto, hacemos una aclaración. Está hablando de dioses como hijos de Dios, ¿no? Como la descendencia de Dios. A ver, si tienes un gato, la descendencia de tu gato van a ser gatos, ¿cierto? Serán gatitos chiquitos, pero tienen la naturaleza de sus padres. Si tu mascota es un perro, su descendencia serán pues cachorros de perritos, ¿no? Tienen la misma naturaleza de su padre, de sus progenitores. A eso nos referimos, no que tenemos que ser adorados, que nos tienen que prender velitas, o que la gente nos tiene que, qué sé yo, rendir pleitesía. No estamos hablando de esa necedad, ¿correcto? Esa clase de orgullos y cosas están fuera. Hablamos de naturaleza. Cuando Jesús dice que Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, está hablando de compartir la palabra, de ser de la naturaleza de la palabra. La cita original del Salmo 82:6 dice, yo dije, vosotros sois dioses. ¿Quién está diciendo? El Espíritu Santo. Vosotros sois dioses, sois Elohim. Ustedes son de la raza de Elohim. Y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Es decir, mientras estemos en estos cuerpos, si bien es cierto, por naturaleza, compartimos la naturaleza de Dios, igual como hombres moriremos.
como hombres podemos ser tentados, podemos enfermarnos, podemos tener accidentes, como hombres podemos pasar experiencias malas, pero compartimos la naturaleza de Dios. Entonces, la paz que nos es dada es ser como Él, no ser igual a Él. No, hay mucha diferencia entre ser igual a Él. Él nunca dijo que seríamos igual a Él, dijo que seríamos como Él. En 1 de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que somos como Él. La paz que Jesús nos está compartiendo es ser como Él. No, de tal manera que el acuerdo, lo que originalmente significa paz, es pleno. Ya no se trata solo de pensar lo mismo que piensa Jesús o de saber lo mismo que piensa, que sabe Jesús. Se trata de ser como Jesús, de ser como Él. Así como Él es en este momento sentado en el trono, así somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de su cuerpo. Y todo su cuerpo está sentado juntamente con Él en lugares celestiales en Cristo. Está sentado en el trono sobre todo poder, autoridad, nombre y señorío que se nombra en este mundo. Él nos ha hecho semejantes a Él para estar en paz con Él. Esa es la paz que Él nos ha dejado. Involucra todo lo que hemos visto antes. Involucra estar de acuerdo, vivir una vida plena en el propósito de Dios. Mujeres teniendo hijos, hombres teniendo hijos, llegando a la plenitud del ministerio o de aquello a lo cual Dios te ha llamado. Sí, y aún encima de eso también tener todo lo necesario para estar seguros de pasar toda batalla y de vencer toda circunstancia y estar en paz. Pero sobre eso se añade que Él nos hizo como Él. Dios proveyó en Cristo tal provisión que nos hizo como Él. ¿Qué tal privilegio, hermano? Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica al presentarnos ante el trono de la gracia para orar? ¿Qué implica esta verdad? Hermano, esto hay que considerarlo muy bien, hay que considerarlo pues con mucho cuidado, porque cuando uno ya sabe las cosas como dice la Escritura, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, ¿cómo nos acercamos? Tenemos que acercarnos bajo los parámetros de la gracia. Por supuesto, si nosotros hubiéramos cometido algún pecado, alguna falta en esta tierra, ¿correcto? ¿Cómo nos acercamos? Pues nos acercamos sabiendo que no hay condenación para nosotros. Nos acercamos sabiendo que el perdón ya fue entregado hace más de 2000 años. Nos acercamos a reconocer, Señor, he cometido esta falta y no quiero volver a cometerla. Aplica en mí el pacto de la sangre, que es que se quitará el deseo de pecar. Yo no quiero, quítame el deseo de este pecado. No quiero volver a desearlo jamás y no quiero volver a caer más. Bueno, bajo esas bases del arrepentimiento está bien, pero eso no quita nuestra posición. Cuando el rey David pecó en el asunto de Bathsheba, él no perdió ante Dios su condición de rey, él no perdió su unción, él no perdió su autoridad, perdió simplemente el gozo de la salvación. Por eso en el Salmo 51 le dice, devuélveme, restáurame el gozo de la salvación. ¿Ven? Igualmente, cuando un creyente ha cometido una falta, no ha perdido nada de su posición en Cristo. No ha perdido nada de su perfección. ¿Por qué? Porque nuestra perfección no depende de nuestra conducta, sino de la fidelidad que tuvo Jesucristo. Nuestra obediencia no depende de nuestras acciones y conducta, depende de la obediencia que tuvo Jesucristo, porque Él nos hizo su propia justicia. Tenemos que reconocer nuestra posición delante de Dios para no hacerlo a Él mentiroso, porque ¿cómo puede ser que la Biblia diga que Él nos hizo perfectos con un solo sacrificio y luego nosotros estemos creyendo que hemos perdido esa perfección y por lo tanto necesitaríamos otro sacrificio para volver a hacernos perfectos? No. Esto no quita que todo lo que el hombre siembra cosechará, porque Dios no puede ser burlado.
Si alguien conociendo la verdad, si alguien sabiendo que no debe fumar, se pone a fumar, él va a cosechar un cáncer de pulmones, un cáncer de garganta, no sé, él va a cosechar algo, porque no se puede uno burlar de Dios. Pero eso no quita que sigue siendo hijo. Miren la parábola del hijo pródigo. No lo quitó de su posición de hijo, no lo quitó del amor del padre. Y una cosa curiosa, el padre le dio su anillo. Por amor de Dios, le está entregando la chiquera a ese despilfarrador, ese que se gastó todo, y aún el padre confiaba tanto en la naturaleza de su hijo, en la naturaleza redimida del hijo, que le dio un anillo. Vaya. Ven, entonces Dios confía en el sacrificio, en el todo suficiente sacrificio de Jesucristo, que fue completo, para redimirnos antes, durante y después de pecar. Pero no te engañes, porque cosecharás lo que siembras. Esa es una advertencia clara en la palabra, pero no quita tu posición, no quita tu salvación, no quita tu perfección, no quita nada de tu autoridad. Entonces, cuando entramos en la oración con Dios, debemos entender lo que Jesucristo ha hecho de nosotros. Si Él nos ha hecho como Él, entonces como Él entramos a la oración, a pedir al Padre en su nombre, con absoluta seguridad, tanto como entró David, con esa absoluta seguridad de su victoria, entramos nosotros con la absoluta seguridad de que por Jesucristo, por sus méritos y porque Él nos hizo como Él, el Padre nos dirá lo único que puede decir, según la palabra. Según 2 Corintios 1:20, toda promesa es en Jesucristo sí y en Jesucristo amén, a través de nosotros, no de otra persona, sino de aquel del que la está pidiendo, para la gloria de Dios. Entonces, cuidado con hacer a Dios mentiroso y acercarnos como algo menos de lo que Jesucristo ha hecho. Si hemos cometido una falta, la reconocemos, pero también reconocemos la posición inamovible, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Eso no puede cambiar. Tenemos que, ante Dios, entrar con la certeza absoluta de que lo que vamos a pedir será sí y amén. No tengo que decirlo, pero lo voy a decir. Estamos hablando de las promesas de Dios. Yo no encuentro alguna promesa para decir que voy a ser Mister Universo o artista de cine o voy a hacer algo que el mundo anhela, que el mundo ama. No, porque el amor del mundo me constituiría en enemigo de Dios. No estoy hablando de las vanidades del mundo. Estamos hablando de que toda promesa, de 1750 promesas de la Biblia, son sí y amén en Jesucristo para nosotros. Y esas promesas proveen todo lo que necesitamos en la tierra. Y si incluso hay espacio para los deseos legítimos, porque dice la Escritura que Dios te concederá el deseo de tu corazón. Si no es para contienda, si no es para vanagloria, si tú lo dedicas a la gloria de Dios, lo que quieras pedir, todo es posible y no hay límite, siempre y cuando te mantengas hijo de Dios. Bien, ¿y cuál es nuestra posición ante el mundo? ¿Qué implica que tenemos paz para con Dios ante el mundo? Pues que lo hemos vencido. Hemos vencido al mundo. Este mundo, hermano, está manejado por fuerzas tan oscuras, por esa élite satánica que ya está descubierta, ya sabemos quiénes son, los que controlan a los políticos, los que controlan a la banca, los que controlan a los artistas de cine, a los futbolistas, todo ese control de esa élite que adora al enemigo. Dice la Biblia, la hemos vencido. Aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios ha vencido al mundo. Y esa es una victoria que tienes que tomar, que tú tienes que ponerte delante del Señor el tiempo suficiente para que rompas esa barrera de incredulidad que tiene el mundo y entiendas que has vencido al mundo. No interesa si hay guerra, ninguna bomba te tocará, nada, Dios no permitirá nada, a menos que sea tu tiempo de encontrarte con Él. Pero si no, el enemigo no puede poner un dedo sobre ti. Has vencido al mundo. Y ante el enemigo, ante Satanás, ¿cuál es tu posición? La Biblia lo dice claramente, más que vencedores.
La Escritura dice que Dios ha puesto bajo los pies de la iglesia todo nombre que se nombra en este siglo, en el venidero, toda autoridad, toda potestad, todas huestes espirituales de maldad, los principados y las potestades están bajo de nosotros por el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, siendo que eres como Jesús y Él ha vencido al mundo, a Satanás, a la muerte, a la tumba, a la culpa, a la tentación, estás en la misma posición. Pero igual que David, tienes que ser valiente para reclamar tu posición. No reclamarla contra Dios, sino reclamarla contra el mundo, contra Satanás. Dios está de acuerdo contigo en que eres más que vencedor. Ahora, tienes que imponer el imperio de la vida, el imperio de la luz, el imperio de Dios, el imperio de la palabra en contra del mundo, por medio de tu fe, de tu confesión, por medio de hablar la palabra, de creer la palabra y de ser perseverante en esta paz, para que finalmente, como David, levantes la cabeza de tu enemigo, para que finalmente, como David, te sientes juntamente con Cristo en su trono, conforme Él lo ha dicho, para que la palabra de Dios se cumpla plenamente en tu vida. Tenemos que reconocer que estamos en paz con Dios, que Jesucristo nos dio su paz, que nos hizo como Él, en toda la plenitud de lo que paz significa.